Me presento, me llamo Sandra Scala y soy la psicóloga de la Escuela de Innovación Empresarial y voy a intentar resumiros en muy poco tiempo algo que espero que todos tengamos claro. Sois empresarios, todos doy por hecho que sois emprendedores, algunos seréis empresarios y yo voy a hablar de la relación entre los trabajadores felices y las empresas rentables. Es un tema que no todo el mundo tiene muy claro, ¿vale? Precisamente por lo que decía este hombre que se acaba de ir, por la cultura y la idiosincrasia que hay en España y la forma de pensar. El entorno laboral, según la Organización Internacional del Trabajo, puede y es uno de los agentes que deterioran la salud mental de las personas dentro de la Unión Europea. O sea, está descrito como dentro de un agente que afecta a la salud mental. Yo soy psicóloga y estaréis diciendo, ¿qué hace una psicóloga aquí en medio? No entiendo de la mayoría de las cosas, entiendo de personas. Es mi trabajo. Y de personas dentro de organizaciones. Es de lo que más entiendo, de hecho es de lo único que entiendo. Para mí, supongo que cada uno, pues los ingenieros por un lado, los informáticos, los abogados, esto y lo otro, cada uno tendrá su parte importante. Para mí lo más importante en una organización siempre van a ser las personas. Desde arriba hasta abajo y desde abajo hasta arriba, siempre. Teniendo en cuenta las horas que nos pasamos en el entorno laboral, en teoría son 8, en realidad son 8, 9, 10, las que hagan falta, es algo a lo que tenemos que tener, por lo menos prestarle un poco de atención, porque ahora vamos a ver la cantidad de dinero que se va de las empresas, de nosotros, por culpa del estrés laboral, que es sobre todo lo que voy a tratar. Trabajadores felices y trabajadores que no lo son. La calidad laboral está directamente relacionada, eso lo tenemos claro supongo, con la salud física y mental. Lo que a lo mejor no tenemos tan claro o no se tiene tan claro en la mente empresarial en España es que eso tiene repercusiones en la organización. Y repercusiones me refiero a dinero. Que tenemos que concienciarnos que las consecuencias de los problemas mentales o del estrés laboral no son solo para el trabajador, que son también para la organización. Ahí tenéis, 1 de cada 10 trabajadores en la Unión Europea alguna vez en la vida ha tenido depresión, fatiga, cansancio crónico. ¿Alguien de aquí os habéis sentido alguna vez fatigados, cansados, que no tengo ganas de ir a trabajar, que hoy mejor no me levanto? Como decía este hombre, que tengo que mirar 10 veces la foto de mi hijo porque encima soy autónomo y tengo que encontrarle el sentido real a esto de levantarse porque si no, no me levanto hoy. 1 de cada 10, es una cifra muy alta. Lo que a lo mejor nos hace falta como empresarios interiorizar es que de un 3 a un 4 del PIB en salud mental en la Unión Europea es causa del estrés crónico asociado al trabajo. Y eso es mucho dinero. Esa es la relación sobre todo de las que yo os voy a hablar. Un trabajador que no esté a gusto en el trabajo tendrá consecuencias negativas para el trabajador y para la organización, para la empresa. Y las consecuencias son para las dos, y las consecuencias al final es dinero, que es lo que queremos todos, que la empresa vaya bien. Bueno, esto es la ley de prevención de riesgos laborales, me la voy a saltar. El síndrome de estar quemado en el trabajo, no sé si lo habéis escuchado, o el síndrome de quemarse en el trabajo, es una patología que conforme van pasando los años en Europa, cada vez se dan más casos. En definitiva, cuando uno tiene un estrés laboral crónico, cuando eso se cronifica y no te puedes quitar esa ansiedad, ese estrés, ese cansancio, esa fatiga, aparece un síndrome. Aparece ya la consecuencia como importante, como si dijéramos eso se cronifica y ya es muy difícil de quitárselo. ¿Vale? Está catalogada así y son un conjunto de condiciones, emociones y actitudes negativas hacia el trabajo, hacia el rol que desempeño, hasta el punto de no querer ir a trabajar, no tengo ganas, no tengo ilusión, no tengo motivación. Me ha gustado mucho que este hombre, que es empresario, hablara de que debería de ser obligatorio estudiar psicología en la escuela. Claro, ¿qué voy a decir yo? Para mí es fundamental. Sí, pero se hace, la psicología de la escuela es qué dijo Freud, qué dijo Pavlov, es muy relativo. Qué dijo Freud, qué dijo Pavlov, está muy bien si vas a estudiar la carrera de psicología para empezar en primero que para empezar, pero
En un bachiller hablamos de lo que hablaba el compañero, de compromiso, de valores, de confianza, de habilidades sociales, que ahora vamos a ver algunas, sobre todo si los estamos preparando para el mundo laboral, para el mundo en general nos hace falta, y para el mundo laboral es fundamental. Si trabajamos en una empresa, el saber relacionarnos con personas va a ser fundamental. Bueno, aquí tenéis uno de los modelos que explica el síndrome de quemarse en el trabajo, no nos vamos a detener mucho, pero en definitiva viene a decir que un mal clima laboral, no sé si sabéis alguna vez habéis estado en una empresa, que tú entras a trabajar y hay como un mal rollo en el ambiente, como hay algo que no sabes qué es, pero que hay un mal rollo, que están casi tóxicas con casi todo, que le preguntas a alguien y no te dice la respuesta, y hay muchas, yo he trabajado en 2 de ellas, y la verdad es que al final te contagias. Bueno, aquí viene a decir que el síndrome de estar quemado al final siempre viene por un clima, por unas bases que vienen de antes, ¿vale? Algo de responsabilidad tienen los trabajadores y mucha responsabilidad tendrán quien los coordina, quien los supervisa, ¿vale? Partiendo de que las consecuencias son para los dos. Ahí tenéis, del 100% del asentismo laboral, en Europa el 35% es causado por estrés laboral. Un 35% es un índice altísimo. Es decir, de todos los motivos por los que una persona puede faltar a su trabajo, casi la mitad es porque están estresados. Están estresados, o le duele la espalda, o tengo migraña, que esos son síntomas del estrés laboral. ¿De acuerdo? El estrés laboral no hablamos solo de estar nervioso, son consecuencias musculoesqueléticas, consecuencias cognitivas, consecuencias sociales, etc. Ahora las veremos ahora. Pero no solo son costes para la empresa, no solo es el asentismo laboral, es que para el trabajador, ahí tenéis las enfermedades cardiovasculares, el índice en mujeres que es un 16% y un hombre un 12%. Es decir, el 16% de las mujeres que tienen enfermedades cardiovasculares y el 12% de los hombres tienen problemas cardiovasculares por el estrés que sufren en el trabajo. Es un índice altísimo también. De todos los motivos por los que se pueden tener problemas cardiovasculares, que todos lo sabemos, la mala alimentación, el sedentarismo, el sobrepeso, etc., pues un 16 y un 12% es culpa del estrés laboral. Todo ello en que se traduce, se calcula que la pérdida en la Unión Europea al año del estrés laboral es alrededor de unos 20.000 millones cada año. En gastos, como tenía ahí, de tiempo entendido como asentismo laboral, gasto sanitario, pérdida de productividad, pérdida de ventas de las empresas, etc. 20.000 millones al año. ¿Quién los está perdiendo? Nosotros. Todos los que estamos aquí, empresarios, trabajadores, emprendedores, futuros empresarios, etc. 20.000 millones que se nos están yendo cada año porque en la empresa hay un mal clima laboral, consecuencia de todos los que la forman. Bien. Yo lo que veo cuando entras en una empresa, primero, las primeras personas de las que te tienes que alejar es de la gente quejita. Sí. Porque, como ha dicho usted, que se contagia, y estoy totalmente de acuerdo, porque la queja no soluciona absolutamente nada. Y encima te contagia y si no es suficiente, pierdes salud. Sí, totalmente de acuerdo. Pierdes salud porque pierdes felicidad al estar... Pierdes salud y puedes perder el trabajo. Claro, es lo que decimos, que las consecuencias son tanto personales como organizacionales como para la empresa. ¿Vale? Aparte ahora después, pues no acabar así la ponencia con un mal rollo, que ya os he prometido hacerla corta y os prometo que lo cumplo, vamos a darle la vuelta. Igual que se contagia lo malo, se contagia lo bueno. ¿Vale? Ahora, aquí un foro de empresarios, emprendedores, dice, ahora viene la psicóloga aquí hablando de que hay que reírse y todo eso. Pues bueno, pues que es verdad. Hay que contratar gente que se ría. Claro, es un buen trabajo. Es un trabajo muy divertido. Claro. Es un trabajo muy bonito. Bueno, ahí tenéis un resumen de los problemas
Consecuencias para trabajadores y para empresas, los que más están descritos asociados al estrés laboral, sobre todo a nivel de trabajador, de los problemas físicos, evidentemente, migrañas, depresiones, problemas musculares, divorcio y suicidio. Para la empresa, que es la idea fundamental que quiero transmitir, que hay que colaborar entre y trabajadores porque las consecuencias son mutuas. Asentismo, sabotaje, accidentes laborales, abandono del trabajo, deterioro de la calidad de trabajo, robo, etc. Ya hemos dicho que son 20.000 billones al año en toda la Unión Europea, no es ninguna tontería. Es mucho dinero que pagamos todos. Trabajadores que dejamos de ganar, empresarios que dejan de ingresar y en definitiva la pagamos todos. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Vale? Tenemos claro que la salud, ¿vale? La salud mental es fundamental estar a gusto en el trabajo y que los trabajadores estén a gusto, los trabajadores, los jefes y todo. Ya he dicho que para mí, que soy psicóloga, lo más importante en una empresa son las personas. Pero las personas desde la punta de arriba hasta la punta de abajo, todas forman la empresa y todas son igual de importantes. Bueno, lo que está descrito como que más funciona es el fomento del apoyo social dentro del trabajo, dentro del clima laboral. Recibir apoyo social previene el síndrome de estás quemado. Apoyo social informal que pone ahí significa apoyo incondicional, del bueno, por así decirlo, porque si tú le exiges, te pasa apoyo y te pasa exigencia, al final se acaba quemando el trabajador. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues Pines dice que hay 6 formas. La escucha activa. No sé si os habéis dado cuenta que nos pasamos el día oyendo pero no escuchamos. ¿Vale? Partimos de que la comunicación es un intercambio de pensamientos, opiniones, deseos, emociones, etc. La buena comunicación. Hoy ya termina con la fotocopiadora, sí, me queda la fotocopia, vale, eso no entra dentro de lo que decimos la mejor comunicación y que haya una buena comunicación en la empresa. ¿De acuerdo? La escucha activa significa, de verdad, pararte a pensar qué me está transmitiendo la otra persona. Pero no solo con palabras. ¿Qué actitud me estás transmitiendo? ¿Vale? No sé si sea aquello de que el 90% de lo que transmitimos es con el lenguaje no verbal. Es decir, ¿qué me está queriendo decir esa persona? Realmente me voy a centrar. Nos ponemos a hablar con la gente y si la persona se tira más de 5 minutos hablando con nosotros, ¿sabes qué pasa a los 2 minutos y medio en nuestra cabeza? Ahí está el Homer Simpson cuando los monos le dan los platillos, pues igual. O sea, nos ponemos a pensar en otra cosa. En plan, el rollo que me está echando este con la cantidad de trabajo que tengo yo. Es decir, oímos pero no escuchamos. Lo primero para afrontar el apoyo social es fomentar la escucha activa. Desde los superiores, que son los que tienes que empezar a dar ejemplo, hasta todos los trabajadores. El apoyo técnico, creo que lo ha comentado Belén antes. Tenemos una política de que si yo entro a una empresa, el que sabe no me quiere decir, no vaya a ser que me quite el puesto. Y resulta que es que vienen los psicólogos y nos dicen que lo que yo tengo que fomentar en mi empresa es todo lo contrario. Si una persona muy productiva y sabe mucho, vamos a hacer que enseñe a los que entren, porque lo que quiero no es una persona productiva, quiero a 10. Si tengo 10. Y si entran otros 10, quiero a 20 productivos. No que uno sepa y los demás lo tengan que estar descubriendo por el camino. Hágase de tropezarse. ¿Me explico? Eso es lo que significa el apoyo técnico. Crear pensamiento de creatividad e implicación. Aquí doy por hecho que todos somos innovadores, somos emprendedores y esto lo tenemos claro. Hay muchos empresarios que no lo tienen nada claro. Está demostrado que tú a un trabajador le incentivas pensamientos, sentimientos, implicación en la empresa, rinde más. Y eso, parte de culpa, también las tenemos los trabajadores. La mayoría. Y a mí me da igual lo que le pasa a la empresa. Yo lo que quiero es mi nómina cada 30 de cada mes. Claro. En definitiva es todo. Es lo que decimos, son todas las partes. Tú tienes que tener claro que tú tendrás la nómina mientras que la empresa vaya bien. Y el empresario, dime. Yo he oído a un compañero de trabajo decir que del jefe, ojalá se hubiera estrellado en el avión. Sí, yo también. Y yo decirle, oye, un momento, tú no sabes ahora mismo que mi padre tiene los negocios dentro de esta empresa. Claro. Y esa persona de la que estás hablando es el hermano del mejor amigo de mi padre.
Digo, córtate un pelo porque si llegamos a las manos, el que va a salir de aquí despedido vas a ser tú. Porque tú nunca tienes que hablar mal de alguien que te está dando un trabajo, porque yo he tenido Exactamente, porque además la persona que te da de comer. que no saben ni escribir, que no saben ni escribir, y están ganando 1.400 euros al mes fijo, más horas extras, más nocturnidades. ¿De qué te quejas si no saben ni escribir? Claro, aparte hay una cosa fundamental. Los empresarios tienen que tener claro que los trabajadores tienen que estar a gusto y los trabajadores tienen que tener claro que la empresa tiene que ir bien y que se tiene que implicar. Tú no puedes hablar mal de la persona que te está dando de comer y es así de sencillo. Si él gana dinero, tú tendrás trabajo, ya está. No, si es que no hay más. Apoyo incondicional, apoyo emocional. Eso también es parte de la forma de pensar que tenemos. El trabajo es el trabajo y lo de casa es lo de casa. Y resulta que si yo tengo un problema en casa y me estoy divorciando, a ti te puede parecer mal o bien, pero va a influir en mi trabajo, en mi rendimiento seguro. ¿Vale? O sea, los últimos estudios hacia donde van es que el apoyo, sin meterte en cosas personales e íntimas, tiene que ser incondicional con la gente con la que estás, porque en el momento que esté mal, aunque el problema sea de fuera, las consecuencias van a ser para mí, porque está trabajando en mi empresa y donde está dejando de rendir es en mi empresa. Apoyo emocional desafiante, aquello que lo de aquí todo lo tenéis claro, ¿no? Lo de crear retos, crear desafíos, que está demostrado que la gente que tiene un trabajo en el que no tiene reto y desafío al final se acaba quemando. En definitiva, que valore su trabajo y que lo vea como un reto. Todos los trabajos para mí son importantes, todos. Todos. Desde el cirujano que opera hasta la limpiadora, que si no está limpio el quirófano, el cirujano no opera. O sea, todos son importantes. Todos tenemos que ver la parte que tiene útil mi trabajo. Y parte de esa responsabilidad la tiene evidentemente el empresario. El crear desafíos. Y por último, participar en la realidad social del individuo. ¿Vale? Viene un poco al hilo con lo anterior. Participar en la realidad, en las redes que se crean dentro también de la empresa, en las redes de compañerismo, en lo que está pasando en la empresa, en salir del despacho y ver qué está pasando. Esos son los 6 pasos para fomentar el apoyo social. Hay una encuesta de ECO que luego en definitiva se hace una encuesta de la felicidad del trabajo y resulta que casi todos los perfiles tienen una muy buena puntuación. Es decir, que tampoco lo estamos haciendo tan mal. Ahí tenéis, bueno, los médicos y los arquitectos y los peluqueros, los que más, ingenieros, camareros, empresarios, están un 78%. Es decir, el 78% de los empresarios aquí en España son felices con su trabajo. Es un dato muy bueno. ¿Vale? A pesar de todo, es un dato muy bueno. Dos observaciones muy cortitas. Estaba leyendo hace muy poco, creo que un libro de Albrecht, de inteligencia social o inteligencia práctica, que una encuesta que hicieron en el ambiente laboral en Estados Unidos, así bastante reciente, cuáles eran los 10 requerimientos principales que pedían los empleados y cuáles eran los 10 requerimientos principales que los empleadores creían que necesitaban sus empleados, ¿no? Bueno, era revelador porque en el puesto número 1 en la encuesta, lo principal que valoraban los empleados era el reconocimiento de los patrones como algo afectivo, ¿no? Y en cambio los empleadores lo ponían casi en lo último de la lista. Sí, aquí en España resulta que pasa lo mismo. Esos son los resultados de la misma encuesta. Resulta que son los 5 puntos que más valoramos en España, los 5 factores que creemos que más felicidad nos dan en el trabajo. Y resulta que no son el sueldo, ni las pagas extras, ni las vacaciones, ni nada de eso. Resulta que en España lo que más felicidad da en el trabajo es disfrutar de él, la realización personal, que nos reconozcan nuestro trabajo, que haya un buen ambiente de trabajo y que haya compañerismo. Eso permite que lo entraden con algo que estaban conversando recién con tus compañeros. Yo creo que hay que distinguir entre por lo menos dos clases de jefes. Una es el patrón, considero yo, el dueño del negocio que a uno lo ha contratado
Sí. Sea o no paternalista, uno le debe el trabajo, Sí. y si el hombre realmente hizo su negocio por él mismo, yo creo que tiene más capacidad para reconocer y premiar Sí. y cuidar al empleado. Sí. Pero no es lo mismo el jefecito que subió por acomodo o por escalafón o por Sí, eso lo he visto yo también. El hijo de este hombre que estudia empresariales por ahí por una super universidad, hereda la empresa y resulta que en 5 años la mitad de la empresa se va al traste. Y no tiene, yo creo, condiciones adecuadas como para valorar ni lo propio ni lo que es. Claro. Y se hace odiar, obviamente. Sí, por lo que decimos, porque no se impregna de lo que es el ambiente real. Porque en realidad no puede haber un buen clima si los responsables, que en definitiva son los que nos dicen las normas, no se involucran dentro del ambiente que hay en la empresa. ¿Vale? Porque además, fijaros los 5 factores que más valoramos en Estados Unidos y en España. Resulta lo que os decía, que no es el sueldo, ni son las pagas extras, ni nada de eso. Es que resulta que se hace una encuesta en España y lo que más se valora como felicidad en el trabajo es eso. Dime. Si tú estás disfrutando mientras estás trabajando, es que estás ganando dinero por hacer lo que te gusta. Claro. Por hacer lo que te gusta, y es la ciencia Como dice fundamental. Jesús Manzano, es la forma de no trabajar. El secreto para Jesús Manzano, el secreto de no trabajar es trabajar en algo que te guste. Pero bueno, también es verdad que aunque no te guste el trabajo, si lo haces bien, lo haces con ganas y con buen ánimo, aunque no sea el trabajo de tu vida, siempre lo Si te lo reconocen. reconocen, estarán más, Encima te lo mejor. reconocen. Y rendirán Cualquier más. trabajo El trabajo por... bien hecho se produce una realización Claro. personal también, no sé lo que me Si no es tanto que te guste el trabajo en sí, porque hay gente que no tiene esa posibilidad, pero si te lo reconocen, lo harán más a gusto. Sabes lo que te gusta, somos muy pocos Los privilegiados, es verdad. Sí, es verdad. No nos dan oportunidades a los jóvenes. Es que ahora mismo los jóvenes carecemos de oportunidades en este país, porque yo hice, por ejemplo, antiguamente prótesis dental, luego hice un curso de especialización en prótesis dental de cerámica, que el dinero en el máster salió de mi bolsillo, que lo gané en una fábrica de peón, y ejercí 5 meses, y encima porque fui astuto, que de poco no me engancha en Dental Line en Valencia, viviendo en Valencia en una casa que no es la mía y tal, pero por mi experiencia Lo que laboral, decimos, me que vine a hacer con mi dinero. Hay que cambiar mucho la mentalidad en este país. La mentalidad del trabajo, la mentalidad de los empresarios. La mentalidad no es un ente abstracto que cambia o no cambia. La mentalidad somos nosotros. La mía, la de Claro. esta señora, la de este otro, la de esta señora, y es eso. Claro. Eso es. Así mismo, y por trasladarlo a todos los que querían hacerlo alrededor. No ha cambiado de 700 Claro. años. Me entrevistaron y dije, ¿cómo quiere que la sociedad española, cómo quiere que esté la gente? Si la gente está fatal. La gente, yo no tengo hijos, pero los tendré, pero hay gente que no tiene para darle a comer a sus hijos, ¿cómo quiere que esté la gente? Mientras no cambie en España, la guerra Mira, civil, que no cambiemos la forma de pensar, vamos a la seguir guerra igual, civil, por está ejemplo, acabó en claro. el año 39 y la gente sigue Claro. diciendo rojos y fachas. Pero Sí. mientras siga así Sí. la cosa, no saldremos de A pesar de eso, ya os digo que resulta que se hace una encuesta y que los murcianos, sorprendentemente, somos los segundos más felices de toda España. Tiene que ser algo, el clima, el carácter, la comida, algo tiene que ser, porque resulta que se hace una encuesta y los segundos más felices de toda España somos nosotros. Los primeros son los lagarros, pero nos llevan muy poco, nos llevan poquísimo. Y mira que la cosa está mal, si la cosa fuera bien ya no salíamos del ranking. Entonces, ¿qué es lo que da un buen rendimiento tanto para el trabajador como para la empresa? Pues sobre todo lo que hablábamos del clima, el apoyo social, la creatividad, la motivación. Porque está demostrado que los incentivos y la retribución están en los últimos puestos de la escala. Si quieres crear un buen clima en tu empresa y un buen rendimiento, lo único que tienes que hacer es crear un buen apoyo social en esa empresa. Que se valore, que trabaje, que se apoyen uno a otro, etcétera. Porque ya os digo que las pagas extra y demás, además hoy en día, porque encima ya no podemos elegir, o sea, ya es a lo que te paguen, da igual lo que me paguen. Yo con tal de que me pagues me sobra, porque está la cosa más claro que nunca. ¿Qué conduce un buen ambiente de trabajo? Mejor solución de problemas, mayor ayuda y generosidad y actitudes más positivas uno con otro. Antes lo decíamos cuando hemos empezado y veíamos las estadísticas. El mal rollo, hay empresas que entran y ves que se va contagiando. Bueno, pues si lo traducimos y le damos la vuelta, el buen rollo resulta que también se contagia. Si tú creas un buen ambiente, se va contagiando de uno a otro. ¿Cómo tengo empleados felices? Pues contratando gente feliz.
Claro. Eso es obvio, ¿no? Y ya el hecho de contratarlo algo creo que le va a mejorar el ánimo, ¿no? Ya el simple hecho de contratarlo ya le va subiendo el ánimo, sí. Contratar personas con objetivos, dejar claro la política de felicidad de la empresa, ser un modelo a seguir. Eso es súper importante, el jefe se refiere. El empresario, claro. No puedes estar diciendo tenéis que estar felices dándole con el látigo a la gente. Claro. Claro, tenéis que reírlo. Claro, es tontería. Bueno, y aquí entramos en una parte que a los psicólogos nos gusta mucho. Hemos empezado con trabajadores felices en personas rentables y que es la felicidad. ¿Vale? ¿Sois felices? ¿Vosotros sois felices? Bien. Soy gente innovadora y gente emprendedora, seguro que sois felices. Bueno, ahí tenemos las definiciones de la felicidad. El Instituto Coca-Cola, que se ha nombrado. Ellos que tienen dinero hacen encuestas de estas, que no sabemos muy bien en qué les influye, pero bueno. Ellos hacen estas encuestas, el 69% de los españoles son felices a pesar de la crisis. Algo tenemos que llevar dentro del carácter, porque con la que está cayendo, resulta que casi el 70% somos felices. Ahí tenéis un dibujo que además es bastante significativo y que se ha hablado alguna vez esta tarde, ¿no? Desde el no lo haré hasta el puedo hacerlo. Porque la gente que no está muy familiarizada con este tema tiene, sí, aquí en la psicóloga nos está un rollo, pero esto ¿cómo se hace? Pues se hace simplemente subiendo escalones, de decir, bueno, lo voy a hacer, si voy a montar una empresa, voy a hacer que haya un buen clima y voy a implicarme. Y voy a tener claro que mantener más felices a mis trabajadores, más rentable va a ser mi empresa. Y por último, a mí esta foto me gusta mucho. Hay personas que van por la vida que parece que llevan una losa en la espalda. Es como si fueran en blanco y negro. ¿Vale? El ser feliz a nivel general, pero sobre todo en el trabajo, nos llevará a mejor salud física y psíquica de nuestros trabajadores, viven más, refuerza el sistema inmunológico, no sé si lo sabéis, pero el ser feliz y el reírse hace que genere más defensas. Y eso está demostrado. La risoterapia se basa en eso. ¿Vale? La inventó un hombre que tenía una condilitis y que se dio cuenta que si se ponía una película y se reía durante 2 horas, luego se pasaba otras 2 que no le dolía la espalda. Y así es como la descubrió. Americano, claro. Se generan más endorfinas y se tiene menos riesgo de enfermedades cardiovasculares. Es decir, menos estrés laboral. Por lo tanto, seamos empresarios, seamos trabajadores, hacer el favor de ser felices. Muchas gracias.